Hermanos, muy buenas tardes, Dios les siga bendiciendo. Pues le damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos brinda de poder estar acá, delante de su presencia y poder entrar a través de las ondas radiales. Acá su servidor, William Aguirre, de Ministerios de Fe Maná Internacional. Un saludo cordial a nuestros hermanos que se encuentran en Radio Despertar San Antonio, Texas, 98.1. Pues un saludo cordial. Y al mismo tiempo pues los saludamos y les decimos que pueden estar comunicándose con nosotros para oración y pueden llamar al teléfono de cabina 210-370-9105. Repitiendo, teléfono de cabina 210-370-9105. El teléfono de nuestro ministerio, de Ministerio de Fe Maná Internacional, es el 210-350-9726. Repitiendo, teléfono del Ministerio de Fe Maná Internacional, 210-350-9726. Nuestro correo electrónico es redimido44@gmail.com. Y nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Ministerio de Fe Maná Internacional, y en el canal de YouTube William Aguirre, donde están invitados a ver todos estos estudios que estamos llevando a cabo. Pues bueno, hermanos, le damos gracias a Dios porque hoy vamos a empezar un nuevo estudio. El nuevo estudio que vamos a empezar se llama Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Anteriormente estábamos viendo nuestra nueva identidad en Cristo. O sea que ahora en nuestra nueva identidad, en 1 Corintios 6:11, dice la palabra de que nosotros fuimos lavados, pero fuimos santificados, justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. En Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó también a estos glorificó. Entonces, en el estudio anterior solamente vimos lo que es que fuimos justificados en la sangre bendita de Cristo, que quiere decir declarados sin culpa delante de su presencia, y fuimos santificados, que quiere decir apartados con un propósito. O sea, Dios nos dio de su santidad a través de Cristo Jesús. Entonces, al ser nosotros santificados, entonces nosotros tenemos la oportunidad, porque ser apartados, ¿me entienden? Dios, para que nosotros no fuéramos tocados por el mal, no necesitó sacarnos del mundo, sino cambiar la naturaleza pecaminosa que nosotros teníamos y darnos una nueva identidad a través de un nuevo nacimiento. Entonces, en ese nuevo nacimiento nos convertimos en nuevas criaturas, que es lo que vamos a estudiar en esta serie de estudios, que es lo que perfila en la nueva naturaleza, a que nosotros podamos al final que se manifieste que hemos sido glorificados en Cristo Jesús, que es que esta carne corruptible se vista de incorruptibilidad. Entonces vamos a creerle a Dios también por todas las personas que están pasando retos de salud, que tienen problemas, que tienen necesidades, y que sabemos que Dios tiene el poder para hacer la obra. También sabemos que acá, a través de Radio Despertar, pues hay muchas personas que se encuentran en prisión y que pues desafortunadamente tomaron malas decisiones pero están en prisión y han tenido un despertar de querer conocer de Dios, de querer conocer de quién es su Señor y Salvador, a quien ellos recibieron. Entonces, esta serie de estudios básicamente pues son para todas las personas, pero ellos ahí donde están en sus celdas tienen la oportunidad de leer la Biblia, tienen la oportunidad tal vez de reunirse, de compartir, pero a través de estos estudios tienen la oportunidad de instruirse de quiénes son ahora ellos en Cristo Jesús y quiénes somos nosotros todos en Cristo Jesús, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador.
Entonces, en la primera parte, pues como le decía, ya sabemos que tenemos una nueva identidad en Cristo y ya sabemos que ahora somos justificados, declarados sin culpa, santificados, apartados con un propósito, lo que nos permite nacer de nuevo y perfilar para que se manifieste que hemos sido glorificados, que es la última etapa. Entonces vamos a hacer una oración para que esta palabra llegue a todos lados y que todas las personas puedan recibir esta palabra, abrir en su corazón. Vamos a creer a Dios que a través de su Espíritu Santo hace ese milagro. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por la oportunidad que tenemos de venir delante de tu presencia a través de la sangre bendita de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Padre, por todas las cosas que has hecho, las que haces y las que harás, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos por cada una de las personas a quienes me prestas sus oídos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que pueden a través de estas ondas radiales llegar a este mensaje, Señor, y que sean bendecidos a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, Señor Dios Todopoderoso. También le creemos a tu palabra por cada una de las personas que tienen retos de salud. Le creemos a tu palabra que tú llegas a donde quiera que ellos se acuerden, se encuentren y tocas, Padre de la gloria, su vida, Señor, que llegas hasta ese punto de necesidad y suples sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. También enviamos la palabra, Padre de la gloria, para estas personas que se encuentran, Padre Santo, detrás de rejas, que se encuentran en una prisión, Señor. Enviamos tu palabra para que aquellos que han recibido a Cristo Jesús como Salvador puedan ser salvaguardados con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que puedas, Padre de la gloria, permitir que crezcan en el conocimiento de tu palabra. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por cada uno de ellos, Señor, y le creemos a tu palabra, Padre, que van creciendo espiritualmente y se van desarrollando en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de quiénes son ellos como nuevas criaturas en ti. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Le creemos a tu palabra que jamás regresa vacía, sino que siempre va con el propósito con el que es enviada, Señor. Por lo tanto, creemos, Padre, que tu Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, Señor, y nos hace, Padre de la gloria, poder discernir tu palabra, aplicarla y que se convierta, Padre, en una realidad en nuestra vida. Te damos gracias en esta noche, Padre. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, entonces como estábamos platicando, vamos a continuar. Ahora vamos a leer en nuestro versículo base para este nuevo estudio. El nuevo estudio es como una ramificación del anterior, como una extensión, pero en realidad es un aspecto nuevo y diferente que vamos a estar viendo. Se llama Somos nuevas criaturas en Cristo. Esta es la primera parte. Así es que vamos a leer 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Oigan, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, vamos a empezar este nuevo estudio. Entonces, después de que fuimos llamados de una vida de pecados, en la cual no podíamos poder alcanzar la salvación de nuestras almas por medio de nuestras obras, por la concupiscencia, que es la extrema inclinación al mal, que existía en nuestro cuerpo. Entonces, era imposible que nosotros a través de nuestras acciones o a través de nuestras obras pudiésemos llegar a alcanzar, ¿me entienden?, el ser justificados, declarados justos delante de la presencia de Dios. Era imposible que nosotros pudiéramos ser santificados en nuestras propias obras. Hace poco me hizo una pregunta un joven y me preguntaba, oye, pero ¿cómo Dios dice en su palabra que quiere que seamos justos, que seamos santos como Él es santo? Si Él sabe que nosotros tenemos una naturaleza inclinada al mal. Entonces yo le he platicado precisamente este estudio que llevamos a cabo días atrás, el que acabamos de terminar, y le decía, no, cuando Dios dice sed santos porque yo soy santo, no te está pidiendo algo que es imposible, porque la Biblia dice que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Entonces lo que Él está haciendo es darte de su santidad a través de Cristo Jesús, como vimos
en todo el estudio anterior. Entonces Dios tuvo a bien que fuéramos salvos por la gracia, que es su favor inmerecido, ya que no podíamos ser salvos por nuestras propias obras. Él quiso que fuéramos salvos por medio de la fe. Y Él estableció la salvación obtenida primeramente por nuestro Señor Jesucristo, que nos representó. Entonces, la fe es algo que todos poseemos. Ya hicimos un estudio acerca de la fe, que es la definición de la fe. Y la fe pues es una acción. La fe es una combinación de creer y actuar en base a lo que creemos, y que pues algo que todos nosotros podemos tener, algo que nosotros poseemos. Estudiábamos la otra vez que hay 3 tipos de fe: la fe innata, la fe que proviene de la palabra de Dios hacia nosotros, y la fe de Dios. Entonces nosotros tenemos la fe innata, que operamos a veces sin darnos cuenta. Por ejemplo, la fe innata es la plena confianza que tenemos, manifestada en una acción. Por ejemplo, cuando nosotros nos subimos en un bus, no le preguntamos al chofer: oye, ¿sabes manejar o no sabes manejar? ¿Tienes licencia o no tienes licencia? Creemos que puede manejar, creemos que tiene licencia, y nuestra acción correspondiente a ese es subirnos al bus y empezar a viajar. Entonces, eso es algo que nosotros podemos tener, y lo único que tenemos que hacer es precisamente lo mismo con la palabra de Dios: creer y actuar en base a lo que creemos. Entonces, es algo que está fácil para nosotros desde ese sentido. Y Él estableció la salvación obtenida primeramente por nuestro Señor Jesucristo, que nos representó. Entonces el Señor Jesucristo tomó forma de carne y sangre como uno de nosotros, vivió como uno de nosotros. Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecar. Entonces Él después nos representó y dijo, bueno, porque Él medió con el Padre por nosotros, y dijo, bueno, ellos no podían cumplir con la ley, yo cumplí con la ley. Yo fui tentado en todo, pero sin pecar. Ellos han pecado, merecen la muerte. Yo no merezco la muerte, pero vamos a cambiar lugares. Eso es lo que se llama expiación. Entonces ocupó nuestro lugar, dejándonos a nosotros sin culpa, absolutamente limpios, ¿ya? Entonces Él nos representó, vivió bajo la palabra, o sea, por los mandamientos de Dios, y los cumplió. Y luego murió por nosotros, ocupando nuestro lugar y pagando el precio de nuestra salvación. Y luego Dios permitió que esta salvación fuese activada por medio de la fe, que es la plena confianza en su palabra manifestada por una acción. Entonces vamos a ver en el siguiente verso. Este verso va a ser muy importante y lo vamos a estar viendo muy a menudo. Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Oiga, entonces, porque por gracia sois salvos. Gracia es un favor inmerecido. Entonces, el sistema que Dios estableció para que fuéramos salvos fue por medio de la expiación, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, óyeme, si alguien está ocupando mi lugar, de que yo tenía que morir, y alguien muere por mí, alguien entrega su vida por mí para que yo quede libre, eso es gracia, eso es un favor, eso es un regalo extraordinario que Dios está haciendo a través de Cristo Jesús. Entonces, por gracia sois salvos. O sea, la salvación existe por la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Dice, por medio de la fe. Ahora acá utiliza un vehículo que es el que se encarga de ir a obtener esa salvación, y es la fe. Y luego, esto no de vosotros, la fe no es algo que venga de nosotros, algo que no nazca, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. No solamente estableció Dios el regalo de la salvación, sino que también nos dio el vehículo para ir a alcanzarla. Nos dio el método, lo que nosotros necesitábamos para ir a alcanzar esa fe. Y si esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es bien importante.
la salvación que Dios nos dio no es por obras, no es algo que lo que nosotros hubiéramos hecho, no es algo que nosotros no lo mereciéramos. Porque al estándar de Dios, absolutamente, Romanos 3, 8 al 12, no hay uno solo que haga lo bueno. Entonces, al estándar de Dios, definitivamente, pues ninguno merecíamos esa salvación. Entonces, si notamos nosotros, el medio que Dios usa para darnos esa salvación es por fe, no por obras, por creerle a la palabra y actuar en la palabra. Y esa fe llega a nosotros por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, es importante entender que para que nosotros seamos salvos, tiene que haber el vehículo que nos lleve a obtener esa salvación. En este caso es la fe. Entonces, para que haya fe en nosotros, esa fe viene por medio de la predicación de la palabra. Cuando te predican, cuando te evangelizan, cuando te dan las buenas nuevas, entonces eso va creando fe en la persona, ¿sí me entiende? Y la fe cuando actúa, cuando tú crees a esa palabra y actúas, activas tu fe, entonces cuando se activa esa salvación que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Y la Biblia dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En 1 Corintios 1, 21 dice, porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Salvar a los que creen. Entonces, cuando la fe llega a nosotros y creemos y actuamos en esa palabra y nos arrepentimos y creemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, lo recibimos con todo el corazón por fe, entonces fuimos justificados, que significa declarados sin culpa delante de Dios, porque Jesús cumplió la ley y murió como si no la hubiese cumplido, para que nosotros ocupáramos su lugar como si la hubiésemos cumplido. Eso es bien importante entenderlo. Estoy hablando lo que preliminarmente nos lleva a la salvación, al nuevo nacimiento, que es a obtener nuestra nueva naturaleza en Cristo. Romanos 5:1. Justificado ya una vez que Cristo pagó por nosotros, dice, justificados pues por la fe. Recordemos, no por obras. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ya? Entonces acá dice que fuimos justificados por la fe. O sea, fue el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero la fe es el vehículo que te lleva a activar. La fe es lo que acciona las promesas de Dios, lo que accionó tu salvación. Luego dice, luego fuimos santificados, que es apartados con un propósito, cuando Jesús llegó a hacer el sacrificio expiatorio. ¿Qué quiere decir? Que murió por nosotros para que fuéramos apartados y recibiéramos vida eterna. En este caso, que fuéramos santificados. Hebreos 10:10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Ya? Entonces, en esta última parte, cuando nos separa y nos hace nuevas criaturas al darnos una nueva naturaleza y nos convertimos en nuevas criaturas creadas según Dios por medio del nuevo nacimiento, que eso lo vamos a ir viendo cómo es, con el propósito de tener una comunión con nosotros, habitar dentro de nosotros, mientras pasamos esta vida y se manifiesta en nosotros la última parte del plan de Dios para nuestra vida, que es la glorificación, que es la transformación de nuestro cuerpo corrupto a un cuerpo incorrupto. Esa es la última faceta.
Entonces, allá en el estudio anterior nos quedamos que fuimos santificados, pero esta santificación trajo a consecuencia una nueva naturaleza, porque eso es lo que nos aparta, lo que nos hace ser diferentes de los demás. Jesucristo dijo: yo estoy en el mundo, pero no soy de este mundo. Es que era lo que hacía diferencia, que Jesucristo estaba en esta tierra, pero él era del reino de los cielos. La Biblia dice: yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, él vino y descendió del cielo para hacer la voluntad de quien lo envió. Entonces, pero él, su naturaleza era divina, su naturaleza interior era celestial. Estaba en un cuerpo de carne, estaba en el mundo, pero no era del mundo. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, después de ser santificados, limpios, y nacemos de nuevo, obviamente estamos en el mundo, como dice el Señor Jesucristo, pero tampoco somos del mundo. Entonces, en ese momento es que somos santificados, apartados. Entonces, hay un nuevo nacimiento en nosotros, como lo vamos a ver, y en ese nuevo nacimiento va creciendo dentro de nosotros, y en el momento en el que morimos, es como cuando una semilla muere y cae a tierra y sale el grano desnudo, la nueva vida. Por eso, precisamente en la introducción, cuando ustedes pueden ver la imagen que aparece la imagen de una nueva planta saliendo. Entonces, es lo que pasa con nosotros. Nuestro cuerpo es glorificado, transformado, cambiado. Primera de Corintios 15, 53 al 55. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, refiriéndose a la carne, esto corruptible. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Nuestro cuerpo es mortal. Podemos morir en cualquier momento. Pero dice: y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, sepulcro, tu victoria? Entonces, es en ese momento en el que nosotros nacemos de nuevo, y ya nuestro cuerpo, pues obviamente al morir, este cuerpo mortal va a morir, pero va a salir el grano desnudo, glorificado, ¿ya? Nuestra nueva criatura preparada para estar delante de la presencia de Dios. En el estudio anterior vimos cómo fue que fuimos santificados en Cristo Jesús y cómo obtuvimos la salvación. En este estudio estaremos viendo de ese punto en adelante nuestro nuevo nacimiento, paso a paso, y la nueva criatura y cómo la obtuvimos, que en realidad la nueva naturaleza es la forma en Dios, la forma en la que Dios nos retorna al plan original que tenía con Adán, que es de tener una comunión con su creación. Pero como Dios es espíritu, nuestra comunicación, nuestra alabanza debe ser espiritual. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Eso lo vamos a explicar todo. Simplemente estábamos introduciendo el nuevo tema, que es la nueva salvación en Cristo Jesús. Así es que estaremos viendo esa parte. Y estaremos viendo esa parte para que nosotros podamos ir entendiendo. Entonces, la siguiente parte vamos a ver el nuevo nacimiento. Ya vamos a entrar en el nuevo nacimiento. Juan capítulo 4, versículo 3 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, acá es donde está hablando la necesidad de, para poder entrar en el reino de los cielos, nacer de nuevo. Porque la misma Biblia enseña, ¿me entiende? La Biblia enseña claramente que el que no naciere de nuevo, pues obviamente no puede ver el reino de los cielos por la razón de que la sangre ni la carne, o sea, la sangre ni la carne pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, esa es la razón por la cual el Señor dice que nosotros necesitamos nacer de nuevo. Vamos a leerles, está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, dice: y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Entonces acá la palabra claramente habla de que esa es la necesidad del por qué necesitamos nacer de nuevo. Entonces, pero esto lo vamos a ir estudiando poco a poco, vamos a ir estudiando lo de Nicodemo, vamos a ir estudiando todo lo que se refiere a esto, nada más que vamos a entrar a una previa introducción y vamos a sacar del camino una mala interpretación que hay en estos versículos, donde claramente, pues desafortunadamente hay personas que malinterpretan a veces ciertos versos, como lo vamos a ver, pero que fueran problemas de que solamente fueran ellos los que fueran afectados, no hay problema, pero afectan a otras personas. Por eso es muy importante estudiar el nuevo nacimiento bien. Es muy importante el poder entender que en el nuevo nacimiento se ha malinterpretado y ha sido un tema de controversia. Porque en el Nuevo Testamento se menciona la palabra nacido del agua y del Espíritu. Y se asocia la palabra agua con el bautismo. Aunque ahí dice la palabra agua, muchos lo interpretan, está hablando del bautismo. Y aunque no dice bautismo, ellos por decir agua dicen que es bautismo. No, pero ahí menciona el agua, está hablando del bautismo. El que no nacieron del bautismo, y hay quienes se van al extremo de decir, no, el que no nazca del bautismo y del Espíritu, pero ahí no está diciendo bautismo, está diciendo agua. Entonces dice, se asocia la palabra agua con el bautismo y hay personas que dicen que si uno no se bautiza, no puede nacer de nuevo. O sea, si uno no se bautiza, no es salvo y no puede nacer de nuevo. Y desafortunadamente eso dejará afuera a varias personas. Imagínense ustedes un enfermo en una cama de hospital grave. Le presentan el plan de salvación, recibe a Cristo como Salvador, se le hace la oración de consagración y esta persona muere, desafortunadamente. Para estas personas que creen que para nacer de nuevo, que creen que hay que bautizarse, para estas personas, esta persona pues, se perdió. Porque no alcanzó a entrar en las aguas bautismales. Para estas personas, las personas que están en la cárcel, que no tienen la facilidad de poder bautizarse, pero que han recibido a Cristo como Salvador, que han entregado su vida a Cristo, que se han desarrollado en Cristo, que están viviendo una vida en Cristo, para estas personas ellos no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no se han bautizado. Porque no han entrado en las aguas bautismales. ¿Cuántas personas? ¿Sí me entienden?
no se han perdido, entre comillas, para estas personas, ¿no? Entonces, por eso les digo, ¿me entiende? Por eso les digo que es importante aprender. Y vamos a ver este tipo de pensamiento conforme a la Biblia, si tienen o no tienen razón, porque la Biblia habla claramente, busco yo el favor de los hombres o el favor de Dios. Entonces, obviamente, por eso necesitamos escudriñar las Escrituras y ver, ¿no? Entonces, realmente es incongruente porque la Biblia dice claramente que la salvación no viene por ningún acto litúrgico. Por eso hice enfoque y traté de explicar Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Este es empezando a analizar a través de la Biblia si este concepto tiene o no tiene razón. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Cualquiera puede decir, bueno, yo soy salvo porque ya me bauticé y tú todavía no te has bautizado, aunque esta persona ya recibió a Cristo como Salvador, pero esta persona se ufana, ¿sí me entiendes? Se cree que porque él ya hizo este acto litúrgico, él ya pues está salvo y la otra persona no. Sin embargo, aquí dice claramente no por obras. En este anterior verso expresa explícitamente que es por fe solamente, sin ninguna obra envuelta, citando claramente no por obras para que nadie se gloríe. Y luego tenemos el siguiente verso en el cual el apóstol Pablo claramente dice lo siguiente. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Acá miramos nuevamente que el apóstol Pablo no relaciona para nada, siendo una doctrina tan básica para algunas personas, una doctrina tan importante entenderlo, él especifica que solamente con creer en tu corazón que Jesús es el Señor y que lo hables con tu boca, lo cual es la fe, porque fe es actuar en base a lo que se cree. Cuando articulas esa acción de hablar con tu boca, ¿me entiendes? De declarar con tu boca, porque esa palabra que si confesares la estudiamos, que es la palabra homo, que quiere decir el mismo, y logeo, lo dicho. Entonces dice que si dijeras lo que fue dicho, declarares lo que fue dicho con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, se declara para salvación. Curiosamente, si el bautismo fuera fundamental para el nuevo nacimiento, ¿por qué el apóstol Pablo no lo menciona en los versos anteriores? ¿Por qué no lo menciona? Y no olvidando el siguiente verso, que este verso es más impactante, Dice en 1 Corintios 1:17, pues Cristo no me envió a bautizar, dice el apóstol Pablo, sino a predicar el evangelio. Si realmente el apóstol Pablo creyera que no existe nuevo nacimiento si no te bautizas, ¿por qué no va incluido en la predicación del evangelio el que bautizara también, hiciera la obra completa? Hiciera absolutamente la obra completa. Bautizando. ¿Ya? Dice
Cristo no me envió a bautizar. Óyeme, entonces no te envió a salvar personas, que no ves que hay algunos que dicen que necesitas bautizarse para ser salvo. ¿Ya? Sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Si el bautismo es tan básico para el nuevo nacimiento, ¿por qué el apóstol Pablo, que estaba tan interesado en las almas que no se perdieran, por qué no estaba incluyendo como parte básica de su ministerio? Dijo que fue enviado a predicar el evangelio, y según el bautismo es básico para el evangelio, porque en realidad es un acto de obediencia. Pues porque en realidad el bautismo para el apóstol Pablo no era un acto que tuviera que ver con la salvación, como leímos en Romanos 10, 9 y 10. No tiene que ver con el nuevo nacimiento. Y luego en los versos citados anteriormente en Juan 3:5, donde cita que el que no naciere del agua y del espíritu, en este verso claramente dice agua. Agua, no dice bautismo. Y el haber pensado e interpretado este verso, que se refiere al bautismo, es el que ha traído esta confusión. O sea, solo por una palabra que se le interprete, o que se le dé una interpretación que no es, porque ahí no está diciendo bautismo. Bautismo significa sumergir. Y ahí está hablando de un elemento que puede ser usado: agua para tomar, agua para regar, agua para lavarse. Pero, ¿por qué precisamente tiene que ser, ¿se me entiende?, utilizado como bautismo? ¿Por qué? ¿Ya? Y el impacto que esto trae, porque en la mente de muchas personas no pueden ser salvas. Por ejemplo, como les decía, los enfermos de cáncer, los enfermos, los que están en el hospital, moribundos, los que están en la cárcel, que apenas les dan agua para que se bañen, no les van a dar agua para que se puedan sumergir, sino que agua para que se bañen. Entonces, es definitivamente, si me entiende, transgiversado eso. Si nosotros cada vez que aparece la palabra agua en la Biblia pensáramos que es el bautismo, entonces, ¿cómo interpretaríamos el siguiente verso? Juan capítulo 4, versículo 7. Esta es la mujer samaritana y Jesucristo. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Fíjese bien, una mujer de Samaria vino a sacar agua. ¿Qué decimos aquí? ¿Bautismo? ¿Vino a sacar agua para bautizarse? No. Y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Para qué le daría agua viva? ¿Vamos a interpretar otra vez que la palabra agua significa bautismo? Para que se bautizara le daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron? Era agua para beber él, sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Bebiere de esta agua. O sea, no en todos lugares donde aparece agua aparece bautismo. ¿Por qué precisamente en ese verso tienen que poner la palabra bautismo cuando dice que es agua? Claramente agua. Entonces dice: más el que bebiere del agua yo le daré, y que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua
para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Entonces, ¿interpretaríamos eso igual? No. Cuando la palabra quiere hablar de bautismo, habla de bautismo, no habla del elemento. No habla del elemento, porque de hecho la palabra de Dios dice, porque por un espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. Está hablando que el elemento es cuando fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo para ser parte del cuerpo de Cristo. El otro versículo que dijo Juan fue cuando dijo, en verdad os digo que yo os bautizo en agua, pero detrás de mí viene otro, el cual no soy digno de atar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en espíritu y fuego. Ahí está hablando en espíritu, elemento. Entonces, en realidad, ¿por qué precisamente tendríamos que utilizar la palabra bautismo donde no va bautismo? Ahí dice agua. Y vamos a ver más adelante por qué esa malinterpretación la podemos refutar con otros versos bíblicos. ¿Diríamos acaso que Jesús estaba hablando de bautismo? En lo absoluto. No podemos tomar una palabra solo porque menciona el elemento básico para el bautismo como que se refiriera a la acción, porque estaríamos dando una mala interpretación al verso. Jesús claramente usa el agua como un ejemplo de que sin agua no podemos vivir y que Él sería esa agua que nos llevaría a una vida eterna. ¿Por qué no lo interpretó como bautismo? Porque el bautismo es el bautismo y el agua es el agua. Finalmente vamos a ver el siguiente verso. Vamos a ver. Según que interpretan Juan 3:5, que habla del bautismo, también está de acuerdo que nadie, fíjense bien pues, en esto todos estamos de acuerdo. En esto sí, definitivamente, todos estamos de acuerdo, que nadie, absolutamente nadie, que no ha nacido de nuevo puede recibir el Espíritu Santo. Nadie que no ha nacido de nuevo, nadie que no ha sido limpio, nadie que no ha sido justificado, santificado, puede recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios no mora en vasos sucios. ¿Ya? Pues nadie que no ha nacido de nuevo. Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, oiga, el cual el mundo no puede recibir. A la persona que no ha nacido de nuevo no puede recibir. Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Al decir mora con vosotros era porque el Espíritu estaba desde el Antiguo Testamento. Decía Job, envías tu Espíritu, son creadas todas las cosas. El Espíritu Santo lo conocen desde el Antiguo Testamento. ¿Ya? Desde el Antiguo Testamento conocen al Espíritu Santo, o sea, no es algo como que es algo nuevo para ellos. Por eso ellos entendían de decir, está entre vosotros, pero estará dentro de vosotros, ¿ya? Refiriéndose. Porque enojaron su Santo Espíritu y peleó contra ellos. Vamos a ver este versículo bíblico en Isaías 6:63 del 10 al 12. Dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. O sea, ellos conocían al Espíritu Santo. Y aquí precisamente habla características del Espíritu como persona, porque dice que hicieron enojar su Santo Espíritu. Entonces, acá miramos que ellos, Isaías está hablando del Espíritu, ellos lo entendían. Entonces, ellos entendían este verso, donde dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque ellos sabían que el mundo no lo podían recibir, porque no le ven ni lo conocen, pero vosotros le conocéis. Aquí miramos que ellos le conocían, desde el Antiguo Testamento. Porque mora con vosotros, porque el Espíritu Santo no entraba a morar dentro de ellos,
porque todavía Jesucristo no había muerto en la cruz del Calvario para purificarlos, para limpiarlos, para abrir el paso, para que el Espíritu entrara a morar dentro de ellos. ¿Ya? Entonces, todos entienden eso. La mayoría de cristianos saben que para que el Espíritu Santo entre dentro de una persona, esta persona necesita ser salva, necesita ser limpia con la sangre de Cristo, necesitan haber recibido a Cristo como Salvador. Eso es bien importante porque el mundo no lo puede recibir. ¿Ya? De lo contrario, no. Entonces, nadie que no hubiese recibido esa nueva naturaleza, que no fuera salvo, podría tener el Espíritu Santo. Sin embargo, oigan bien, en estos versos, cuando el apóstol Pedro es enviado por Dios a predicar el Evangelio, a darle las buenas de salvación al centurión Cornelio. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el capítulo 10 habla acerca de que Pedro tenía hambre y que estaba en el techo de la casa y bajó un lienzo con diferentes tipos de animal? Le dijo, Mati, come, y él dijo, no, porque yo nunca he comido comida inmunda. Entonces el Señor le dijo, no llames inmundo a quien yo he limpiado. Entonces aquí estaba tratando de preparar el camino para que Pedro fuera, porque era abominación para ellos entrar a la casa de un gentil, pero él tenía que ir a la casa de Cornelio y predicarle a él y a su familia. Finalmente Pedro accede y va, llega a casa de Cornelio y ocurrió un hecho extraordinario, en el cual después de que se les habló la palabra, creyeron y fueron llenos del Espíritu Santo sin ser bautizados. La salvación y el nuevo nacimiento que viene a causa se necesitan el bautismo para que esto ocurra. Entonces, ¿por qué estas personas recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados? Si antes de ser bautizados, si el bautismo salva y no habían sido bautizados, todavía estaban en pecado. Y sin embargo, recibieron el Espíritu Santo. Veamos. Hechos 10, 44 al 48. Hechos 10, 44, versículo 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, oiga, cuando les estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Obviamente ellos habían creído. Cayó sobre ellos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido, o sea, los judíos, con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara, oiga, el don del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu, todos estamos de acuerdo, que no lo puede recibir alguien que no haya nacido de nuevo, alguien que no sea salvo, alguien que no haya sido limpio en la sangre de Cristo, ¿cómo fue que estas personas lo recibieron si no fueron bautizadas? Y el bautismo para muchas personas que creen que es el que salva, que creen que es la forma en la que se nace de nuevo por el Espíritu y por el agua, y entonces aquí fueron bautizados ellos. Ahora fíjense esto todavía. Dice, también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas, o sea, tenían la evidencia que habían sido bautizados en el Espíritu Santo, que habían sido llenos del Espíritu Santo. Dice, y que magnificaban a Dios. Alababan y glorificaban a Dios. Verso 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Acá no menciona solo la palabra agua, sino que especifica para qué quieres agua, para que sean sumergidos, que es la palabra bautizar, que viene la palabra bautismos. Entonces dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Oiga, estos que han recibido el Espíritu también como nosotros.
O sea, que recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados. ¿Qué da a entender eso? No es claro, no es contundente, que para ser salvo y nacer de nuevo no hay que bautizarse, hay que creer y recibir. ¿Existe otra explicación? Entonces, ¿qué hace este versículo? Nos da a entender que los que están interpretando en Juan 3:5 que se necesita, que la palabra agua que aparece ahí es bautismo, que no es bautismo porque dice la palabra agua, no dice la palabra bautismo, es necesario para nacer de nuevo. Entonces quiere decir que la interpretación que están dando en Juan, que ese es agua, que tiene que ver con bautismo, está equivocada, porque de lo contrario a este versículo, ¿por qué estas personas recibieron el Espíritu Santo? Antes de ser bautizados, recibieron el Espíritu antes de ser bautizados. ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar eso? Porque están malinterpretando ese verso. Veamos la magnitud del verso 47. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para los que no se han bautizado, esto que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Impedir el agua para los que han recibido el Espíritu Santo, esto ocurrió previo a ser bautizados, lo que comprueba bíblicamente que no se necesita ser bautizado para nacer de nuevo, y que el bautismo es una representación física de un acto espiritual que ocurre cuando creemos y recibimos a Cristo como Salvador. ¿Ya? A Cristo como Salvador, que representa su sacrificio en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección en un acto representativo, como el anillo en un matrimonio. Representa que esa persona estuvo ante un juez y decidió unir su vida a una persona. Pero el anillo no es el matrimonio en sí, ni lo que casa a una persona. Es la señal de que fue hecho ese acto y que ahora se pertenece a la persona con la cual decidió unir su vida en matrimonio. Entonces en Romanos capítulo 6 del 2 al 5 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, representación, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente, con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Semejanza. ¿Me entienden? Es semejanza, entonces. No es algo que es específicamente. Es una semejanza. Algo que se parece a, pero que no es. Entonces, uno lo hace identificándose con algo que ocurre espiritualmente, previo para identificarse. Cuando recibimos a Cristo Jesús como Salvador, entonces en ese momentito que nosotros lo recibimos, muere el hombre en la cruz del Calvario, el hombre antiguo, y nosotros nacemos de nuevo para una vida eterna. Entonces el bautismo representa precisamente eso que ocurre en lo espiritual en nuestra vida. ¿Ya? Entonces la palabra semejanza manifiesta un acto litúrgico que se asemeja a lo hecho, pero no es el hecho. Por tanto, solo resembla lo que ocurrió en Cristo Jesús, que sucede espiritualmente en nuestras vidas al recibirlo como nuestro Salvador. Veamos el siguiente y último verso que habla específicamente del nuevo nacimiento y lo que lo lleva a que pueda ocurrir. Veamos y menciona el bautismo. Vamos a terminar con este. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que le recibieron y creen en su nombre. Eso concuerda con lo dijo Pablo, porque él no fue enviado a bautizar, porque no era parte del evangelio para ser salvo, para nacer de nuevo. Eso concuerda con lo que leímos, porque estos hombres en Cornelio recibieron el Espíritu Santo por haber creído y no, si me entienden, por haber sido bautizados.
Fue después de que ya recibieron el Espíritu Santo que fueron bautizados. Entonces, más a todos los que le recibieron, a los que creen, recibieron y creen en su nombre, les dio potestad, privilegio, derecho de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por voluntad de Dios, mas no por obras para que nadie se gloríe. Y se dan cuenta, estos versos son rotundos, estos versos son específicos. Así es que, pues bueno, claramente el verso anterior muestra que el nuevo nacimiento viene por el recibir y creer en su nombre, como lo especifica igualmente Romanos 10, del 9 al 10. No puede ser que si el bautismo fuera tan importante e imprescindible para el nuevo nacimiento, se les hubiese olvidado al apóstol Juan, lo que claramente habla que realmente el agua que habla en Juan 3:5 es sinónimo de la palabra de Dios y no del bautismo, como estaremos viendo a lo largo del estudio. Así es que necesitábamos aclarar este tema previo a proseguir para poder tener una clara visión. Bueno, Dios nos lo siga bendiciendo, nos escuchamos a la próxima. Amén.